Hola amigos, hoy vamos a ver este libro, Jean Guiton, El trabajo intelectual. ¿Quién era Jean Guiton? Pues Jean Guiton fue un filósofo y un escritor francés que nació en el año 1901 y falleció en el año 1999. Fue diplomado en filosofía y doctor en letras, y es uno de los grandes pensadores cristianos del siglo XX. El hecho destacar que fue el único laico que participó en el Concilio Vaticano II. Fue profesor de enseñanza secundaria y de universidad, y llegó a ser académico de la Academia Francesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, algo que le marcó mucho, estuvo encerrado como prisionero de guerra. Y vamos a ver cómo en este librito, pues hacer referentes, continuas alusiones a esa cultura, a ese mundo cristiano, a ese mundo militar, a su vocación docente y también a ese tiempo que permaneció encerrado como prisionero de guerra. Entonces, en este libro, que ese sería el contexto, pues es un libro que tiene 155 páginas, que está dividido en 11 capítulos muy breves. Él nos va a dar unos consejos basados en su experiencia y en experiencias de otros autores sobre cómo funciona nuestra manera de aprender y cuáles son las maneras o metodologías para estructurar el trabajo intelectual. Este primer prólogo pues define la obra que quiere ser como una especie de guía, como una burbuja dentro del pensamiento intelectual, tanto para alumnos desorientados y perdidos como para personas que tengan curiosidad intelectual. Él lo hace siempre de un carácter no dogmático, ¿no? Él habla que la experiencia del saber es incomunicable y que cada uno debe despellejarse en sus propios espinos. Invita al lector a hacer suyas las experiencias y reflexiones que van a ir desglosando a través de estos capítulos. En el primero, que llama Mirando trabajar a los demás, comienza una reflexión que tiene que ver con su tiempo en la guerra, ¿no? Sobre la privación de medios, sobre la soledad, que para mucha gente ha sido catalizador para concentrarse en lo realmente importante. Afirma, citando Aristóteles, que solo se puede aprender lo que se puede enseñar. Trata sobre la difícil pedagogía del trabajo intelectual, o sea, cómo enseñar a alguien a pensar desde una visión abstracta. Por eso lo de la importancia de ver trabajar a otros, ¿no? Reivindica que es fantástico el ver cómo se aprende viendo hacer a los otros. Desde su experiencia militar habla de lo bueno del trabajo en grupo y de lo poco diferentes que somos en el fondo en la manera de aprender. Desde la visión del profesor nos dice cuán alejados están los métodos de enseñanza del ideal, ya que muchas veces apagan el espíritu de aprendizaje, buscando apagar el espíritu del niño con reglas y disciplinas. Aquí halaga el trabajo artístico. Define que los artistas y arquitectos tienen una forma de pensar más liberada. Son expertos en divagar, pero malos en concretar. En el capítulo 2, que titulará La preparación del trabajo, lo primero que dice es que hay que conocerse a uno mismo, desde la propia visión de cada uno. Eso es donde avanzamos intelectualmente. No es más importante la grandeza del tema, como la visión que podemos dar sobre él. Lo que nosotros podemos aportar es lo realmente importante, no que el tema sea súper importante. Pone amplios ejemplos, por ejemplo, sobre Goethe, sobre Proust, y vuelve a poner al artista como ejemplo. En la página 36 de este libro, que luego os pondré en comentarios la editorial y todos los datos, hablábamos que ponía al artista como ejemplo. Es chocante que en los retratos de un pintor Es chocante que los retratos de un pintor ha hecho de personajes tan diferentes se parecen misteriosamente entre ellos. ¿Qué hay de común en el trabajo intelectual de una persona? ¿Qué es eso que tú puedes aportar? Esa mirada. Diferencia entre tareas y fases. Las fases de descanso y concentración han de ser plenas, si no, no valen para nada. No valen ni los medios descansos ni las media concentraciones. Este capítulo también tiene alusiones al mundo militar. Hay que huir del trabajo monótono, tanto tan propio de burócratas como de estudiantes. Eso lo comentará en la página 39. Aquí vuelve al principio. Cada uno tiene sus tiempos, y no son unos mejores que otros. Lo importante es conocernos. Sobre los espacios y los seres,
Pone varios ejemplos que notan esta idea de que cada uno tiene sus necesidades. Víctor Hugo, Rilke, Ruskin. Y vuelve a la idea de la carencia de medios como algo positivo y que debe lanzarnos al trabajo sin excusas, ya que si esperamos que todo esté listo, no comenzaremos nunca. Las condiciones más favorables no son siempre las mejores. Tanto derrocha el hombre lo que posee en abundancia. Nos va a decir en la página 45. Al tener ocupaciones despeja la mente. Esta idea recurrida más veces, a la que recurrirá más veces, eh, es una idea que yo la he practicado y resulta muy práctica. El saber parar y el saber buscar una actividad que te ocupe, pero que no te haga pensar tanto, ¿no? O sea, él literalmente va a decir una ocupación regular que no exige una excesiva atención, pero que obliga a hacer gestos sin aplicar a ello su alma. Le sirve a muchos de apoyo al descanso para el trabajo de la mente. En el capítulo tercero, sobre el esfuerzo profundo, nos va a decir que tenemos que huir lo primero de la procrastinación. No hay nada previo al esfuerzo del amor, nos dirá en la página 47. No podemos esperar el momento para empezar. Tenemos que empezar. Aquí va a poner también numerosos ejemplos. Habla del vaivén, muy interesante, entre el hecho y la idea. La mente se acomoda a estar en uno de estos dos planos, que debe de condensarse en el concepto de la idea encarnada en un hecho. Eso es importante. O sea, la mente está entre el hecho y la idea, siempre, ¿no? Pero se acomoda a estar en uno de los dos. Nosotros tenemos que forzarnos, ¿no? Por eso el esfuerzo profundo para convertir la idea en un hecho. El trabajo intelectual, pues, consiste en avanzar plasmando, y aquí cito literal, de modo que a medida de que se va hablando, se va conociendo cada vez mejor lo que se ha querido decir. Si no plasmamos nuestras ideas no van a crecer. Buscar fisuras en los razonamientos, hacer avanzar el trabajo. Eso es otro aspecto clave y complejo, pero imposible de realizar si no tenemos nada plasmado. Ese buscar dónde está la herida, la llaga en mi discurso, es prácticamente imposible si no lo he plasmado antes. No puedo hacerlo avanzar. Este concepto es un concepto que yo he hecho muy mío, ¿no? Me parece que, bueno, tiene mucho que ver con mi manera de trabajar también. En el capítulo 4 habla sobre el monstruo y su descanso, ¿no? Se refiere al monstruo como aquello que crece en tu mente precedido de un esfuerzo. Un conjunto de ideas, de conceptos que se clarifican en un momento de descanso. Un trabajo a veces, como decía Víctor Hugo, solo se mejora cuando se empieza uno nuevo. Y afirma que puede ser la razón por la que Miguel Ángel dejaba algunas figuras dormidas. El monstruo y su descanso, ¿no? Ese algo que se va construyendo cuando yo hago un esfuerzo profundo y que se condensa en un momento, o llega a la lucidez en un momento de descanso. Capítulo 5 lo titulará La puesta en orden de nuestros pensamientos. Claro que divagar es muy creativo y bello, pero sin una fecha de entrega, sin una necesidad acusante, muchas de las grandes obras serían eso que veíamos antes, monstruos en letargo. Aquí pone como ejemplo a Pascal, que murió antes de poner en orden todas sus notas. Ese vio liberado ese trabajo de recopilación final. Propone que llegado el momento de cerrar nuestro trabajo intelectual, hagamos como los editores de Pascal. Agrupemos todas las notas por archipiélagos y aglomeraciones de pensamiento, como dice literalmente en la página 69. La doctrina del párrafo es una buena metodología, me ha parecido muy útil. Concentrar ideas, decir cada vez una cosa, no querer contarlo todo de golpe. Es más, nos habla de repetir como un proceso mental. Un profesor, cito textual, un profesor de lengua me decía que consideraba que los niños sabían una palabra cuando la habían olvidado y vuelto a aprender 9 veces. Esto lo cita en la página 73. No habla sobre pedantería, sino sobre los ritmos de aprendizaje y también con el estilo, que veremos más adelante. Y nos plantea un ritmo. El ritmo será el siguiente. Se dice lo que se va a decir. Se ha dicho y se dice que se ha dicho. Sin duda un capítulo ameno y con unos consejos interesantes. Y aquí cito textual una frase suya en la que dice:
Hay que callarse cuando no se tiene nada que decir que valga la pena. El silencio del que priva el hablar es un silencio instructivo y sonoro. Página 82. Capítulo sexto. La lectura como enriquecimiento en sí mismo. Debemos ser selectivos en lo que leemos. No debemos sentirnos abrumados por la imposibilidad de leer todo lo posible. Reseñas como esta pueden ser de gran valor para acercarnos a una obra y luego decidir si queremos profundizar en ella o nos queremos quedar con esto. Todos los libros, citando a Labelle, tienen material aglomerante. Hace una distinción en tres tipos de libros. Me parece interesantísima esta taxonomía que marca. Los de cabecera, la novela histórica, o sea, los de cabecera, la novela y la historia, los libros de verdad pura y los libros de religión. Sobre los de cabecera se refiere a aquellos que nos sirven de pilar, los que siempre nos acompañan. Da igual que los regalamos muchas o pocas veces. Lo importante es saber que están ahí. La novela y la historia son los que con los que empatizamos. Nos vemos en ellos reflejados, pero mantenemos una distancia. Los libros de verdad pura serán los libros de ciencias, aquellos en los que nos preocupamos de lo intangible. Curiosamente afirma, y es cierto, que no hay un conocimiento más caduco que el basado en la constatación de hechos, frente al de la poesía y al de la filosofía, que son eternos y no envejecen. La página 92. Y finalmente los libros de religión, que para los creyentes serán verdad revelada, pero también son útiles para los que no tienen fe en cuanto a ser como una cosmogonía y una fusión de todos los saberes y haceres. Capítulo séptimo lo llamará gérmenes y residuos. Y vamos viendo que los capítulos se van teniendo una continuidad metodológica muy acertada, ¿no? Gérmenes y residuos, ¿no? Después de la iluminación, cito textual, después de una iluminación siempre pasajera, hay que recoger los restos. Página 95. Todas esas notas, todos esos pensamientos que han quedado a un lado en la ordenación del trabajo son de gran riqueza, son fuentes de nuevos trabajos. Por eso habla de la importancia de recoger todas esas notas, todas esas ideas que pueden relacionarse con pensamientos nuevos. El capítulo octavo se titula Fichas, notas y clases. Aunque a priori podría parecer que es el menos interesante desde una perspectiva actual, ya que estamos en el año 2022, casi 2023, y este libro es publicado, su primera edición en el 1951, es un capítulo que esclarece en cómo debemos ordenar nuestras notas. Es evidente que la forma actual de guardar fichas y referencias difiere mucho de hacer fichas en papel y guardarlas en una caja de cartón. Pero aquí, Witton nos dice cómo organizarlas, qué debemos guardar en cada una de ellas. Nos propone varios ejemplos, desde unos más dogmáticos y férreos a otros más libres. Eso existe hoy también. Él nos recomienda, como veíamos al principio, que usemos el que más se parezca a nosotros, el más afín, pero que lo hagamos. Las referencias de fecha, lugar o momento o situación en la que realizamos una ficha es un consejo que me quedo para mí personalmente. Eso es como el Google Fotos, ¿no? Cómo encontrar luego una foto rápidamente, ¿no? Pues pones el lugar, pones el momento, el evento, lo que había, ¿no? Y lo encuentras. También hace una interesante reflexión sobre la metodología docente, sobre cómo tomar apuntes o dar clases, ya que no se pueden realizar las dos acciones con plenitud a la vez. Esto actualmente ya lo tenemos con unas herramientas digitales bien empleadas, podemos hacer que los alumnos tengan a disposición la materia antes de la enseñanza y que el acto de enseñanza sea verdaderamente bidireccional, ¿no? Pero yo imagino que en esa época, pues en la que el dictado y otras prácticas que eran comunes, pues él hace esa reflexión sobre que no hay que estar tomando siempre apuntes porque entonces no atendemos y que las clases dan de ser clases en las que el docente permita que el alumno tome sus notas, pero a la vez pueda entender lo que se está diciendo en la lección. De distintas formas, repitiendo las cosas, llevando ritmos distintos, pero que es algo que hay que tener en cuenta. Una clase de dictado es una pérdida de tiempo. Noveno, la escritura y el estilo. Me ha gustado este concepto suyo de buscar la forma de gustar, pero no ser un esclavo de ellos. A veces es necesario oscurecer un poco el texto para hacernos entrar en un trance intelectual.
pero sin caer nunca en el reduccionismo de que algo por ser oscuro es mejor. Propone varios ejemplos para que nosotros podamos elegir y justificar por qué no es ideal. Bueno, propone varios ejemplos, aquí es más acá. Propone varios ejemplos sobre de este tipo. Y también nos explica por qué no es ideal escribir como se habla. La escritura y el estilo han de favorecer el estado de concentración o relajación necesario en cada texto. Y esto depende en gran medida de la persona y de lo que estés contando. Hay que conocer las normas de la escritura y del estilo para poder romperlas desde la libertad. El capítulo 10, trabajo de fatiga y de sufrimiento, nos habla de que el trabajo intelectual es el que menos necesita de la salud. Esto no quiere decir que para hacer una tesis doctoral, un TFG, un TFM, tengamos que enfermar. Pero el trabajo intelectual necesita la capacidad para no distraerse. Algo que es más fácil cuando estamos en una situación de precariedad. No hay avance sin un esfuerzo intelectual. No hay avance sin esfuerzo. No puedes esperar que tenga la inspiración. Sí es cierto que grandes obras se han hecho en momentos de enfermedad o en momentos de reclusión, pero eso no significa que el trabajo intelectual sea sufrir, pero sí esfuerzo. Y el último capítulo, el capítulo 11, son 3 paginitas, que titula Fragmentos de una carta a un joven de ese tiempo. Bueno, es una carta amable, tipo despedida, que aglutina un poco todo, que anima a la perseverancia, a la confianza en uno mismo, a la búsqueda por el amor a lo verdadero, unido a una bella reflexión sobre el proceso de aprendizaje. Como conclusión para mí, es una obra de amable lectura que ayuda a aclarar ideas sobre el trabajo intelectual. Reflexiona sobre la manera de trabajar la mente humana y da consejos prácticos de gran utilidad. Aunque algunos nos parezcan obsoletos debido a la irrupción de las herramientas digitales, solo lo son en la forma y no en el fondo. Similar a otros trabajos de este tipo, como el de ECO, cómo se hace una tesis, esta aporta metodologías para ordenar el pensamiento y la concentración. Hace numerosas alusiones a su experiencia como militar, preso y docente. Está ilustrado con muchos ejemplos y citas y hace alusiones directas al sistema formativo francés. Un libro muy interesante para completar con otros sobre metodologías. Lo bueno que te sentirás identificado en muchos aspectos, lo cual relaja ante el abismo de saltar a la página en blanco. Lo recomiendo como libro para alternar con el trabajo intelectual, como dice Luis Vuitton, para despejar la mente. Y pues nada, os voy a poner aquí abajo los datos de la edición que he estudiado yo, por si queréis tomar alguna referencia que he hecho a alguna página. Y nada, en comentarios os pondré también pues un breve resumen de lo que os he estado contando, muy breve porque no me deja ponerlo todo y tampoco es interesante. Y bueno, pues espero que os guste. Y también, pues abajo tenéis todos la parte de comentarios para que podáis comentar lo que queráis. Un saludo y hasta luego.